Les damos la más cordial bienvenida a otro espacio académico desarrollado en la cuarta edición de la Semana de Seguridad Digital, denominada Unidos contra el Fraude. Hoy continuaremos brindando conocimientos y buenas prácticas para aumentar la seguridad en nuestras actividades diarias. En estos tiempos, es cada vez más común escuchar sobre las ciberamenazas y los frecuentes ataques perpetrados por los delincuentes. Es por eso que las empresas invierten en esquemas y controles para proteger su información. Sin embargo, hay un factor que no se puede controlar y es el recurso humano. Por esta razón, es que hoy queremos concientizar a nuestros asistentes sobre la responsabilidad que cada uno tiene en su organización para contribuir con la protección de la información. Les damos la más cordial bienvenida al webinar titulado Sea Ciberinteligente a cargo del ingeniero Gustavo Gómez de Microsoft. Gustavo es ingeniero de sistemas con una maestría en seguridad de la información y un MBA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de ciberseguridad y actualmente se desempeña como técnico especialista de ciberseguridad y protección de datos en Microsoft, donde apoya proyectos de ciberseguridad y protección de datos para la región. Damos un cordial saludo de bienvenida al ingeniero Gustavo Gómez. Bienvenido. Adriana, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Gracias a ti. Bueno, voy a comenzar a hablarles precisamente sobre el hashtag que hemos hablado de ser ciberinteligente. El ser ciberinteligente nos lleva a que como individuos, como personas, tengamos la posibilidad de pensar más nuestros comportamientos digitales. No solamente para los entornos corporativos, sino también para los entornos personales. El ejercicio y el manejo de la inteligencia cibernética se da en poder verificar, poder estar pendiente de todo lo que sucede y ser parte de las soluciones de protección de la información. Si lo miramos desde el punto de vista personal, tenemos información que proteger, tenemos familias que proteger. Si lo miramos desde el lado corporativo, tenemos datos corporativos y tenemos organizaciones donde también podemos estar trabajando para que sea totalmente funcional. Sea ciberinteligente, busca que su organización, las organizaciones nos necesitan como personas y como individuos para completar la misión cibernética. Esta es una quote de Thomas Braid, que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, porque si ello falla, la cadena falla y el objeto que ha estado sostenido cae al suelo. Si lo miramos en entornos corporativos y de ciberseguridad, la cadena de ciberseguridad es tan fuerte como el eslabón más débil. Y uno de los eslabones, que lo vamos a ver más adelante, es por supuesto el factor humano. Cómo el factor humano entra a influir dentro de la fortaleza digital que puede tener una organización en protegerse contra las ciberamenazas. Es por esto que el incentivo a que muchas organizaciones estén trabajando el factor humano se está dando en incremento día a día. Y parte de ello son este tipo de sesiones que nos ayudan a generar conciencia para poder crear un entorno digital más seguro. ¿Por qué debo preocuparme por la ciberseguridad? Hay que tener en cuenta que todas las personas, todo el factor humano, aparte de la inversión tecnológica, aparte de los procesos, aparte de las definiciones organizacionales que se han tenido a nivel de ciberseguridad, todas las personas y todo el factor humano indica que somos defensores cibernéticos. Todos debemos ser parte de esa prevención y esa gestión efectiva de los riesgos. Teniendo en cuenta esto, los ciberdelincuentes y las ciberamenazas han buscado la forma en que las personas se conviertan en un vector de ataque. ¿Qué es un vector de ataque? Vector de ataque es la forma en que un incidente de ciberseguridad puede llegar a la organización. Entonces tenemos formas de llegadas invasivas, que es violentando los sistemas o efectuando tareas para poder romper controles y acceder a información.
pero se ha visto, y más con una tendencia en crecimiento sobre los últimos 5 años, que las personas pasan a ser el vector de ataque. Formas como en la que nos comunicamos ahorita, como estamos dentro de estos espacios, formas en las que trabajamos al día a día, o que estudiamos, o que colaboramos, hacen que nos presentemos no siempre detrás de toda la barrera digital que tienen las organizaciones en términos de seguridad, sino que podamos estar en entornos distribuidos donde podemos ser más vulnerables. ¿De qué manera podemos ser vulnerables? Que puedan robar nuestros accesos, suplantarnos y poder llegar a las organizaciones. Es por eso que las identidades son la puerta principal de los ciberatacantes. Hace algunos años pensamos que los usuarios y contraseñas o el manejo que teníamos de control de acceso a un sistema era lo único que me podía, o al estar detrás de una barrera tecnológica on-premise o dentro de mi organización o dentro de la red local, podía ser la forma en que ocultaba en cómo llegar un atacante a esos sistemas. Pero ahora con los sistemas distribuidos, esos usuarios y esas contraseñas, si son las únicas formas de validar ante un sistema, hacen que sea la primera entrada, la puerta de entrada del atacante a mi organización. Entonces el trabajo híbrido hizo que esa vida personal y la vida empresarial se unan, vamos a estar trabajando desde diferentes lugares, desde diferentes dispositivos, siempre con la posibilidad de acceder a recursos corporativos. Y hay que tener en cuenta que la seguridad no va solamente de la mano a una tecnología en específico, sino también a un uso. También tenemos la parte de protección de datos y procesos. Como individuos y como personas que estamos en entornos corporativos, siempre vamos a tener acceso a procesos y a datos corporativos. Si no hay una estrategia organizacional para la protección de los datos, resguardar la información, proteger esa capa de acceso a los recursos corporativos, vamos a tener inconvenientes porque es uno de los objetivos de los cibercriminales. Robar información, invadir un proceso, poder llevarnos a una falla de sistema, podernos llevar a una extorsión debida al manejo de información. Y esto nos lleva al tercer punto sobre seguridad financiera, eh, porque parte de la información valiosa que existe son movimientos de la empresa, todo el movimiento financiero, todos los secretos del sistema, toda la información de nuestros clientes. Y esto hace que sea uno de los objetivos de los ciberdelincuentes. También, y es un punto en términos de seguridad financiera, muchos delitos cibernéticos van enfocados a pagos extorsivos o a poder exigir rescate por devolver un servicio o devolver algún tipo de información. Esto puede impactar a una organización completa en el fondo en que podamos ser víctimas de estas extorsiones. Por eso es importante que no caigamos o que seamos parte de ese frente de batalla ante la delincuencia y poder evitar a lo mayor posible, y para muchas organizaciones está prohibido poder hacer pagos extorsivos en términos digitales, que nos llevan a poder definir presupuestos. Y debe haber un presupuesto muy importante hacia la predicción, pues en realidad deberíamos predecirlo, pero deberíamos estar generando un presupuesto a la formación de seguridad. La formación de seguridad no es solamente para los técnicos que van a apoyar el proceso tecnológico, sino para nosotros como personas y como usuarios internos. Y algo muy importante en términos también de ciberseguridad, y por qué también es importante, nuestros clientes también confían en nosotros, nuestros clientes trabajan con nosotros porque tienen confianza hacia el trabajo que tienen, hacia el trabajo que tienen con nosotros como proveedor de servicios, ya sea financieros o servicios de otro tipo. En la medida que yo tengo una fortaleza en términos digitales, de seguridad digital, también podemos generar confianza en nuestros clientes. Asimismo, cuando se demuestra o cuando se percibe que existen falencias en la seguridad digital, podemos perder esa confianza. Nuestros clientes pueden dejar de confiar en nosotros, transaccionar con nosotros, debido a que no existe esta debida confianza.
Y es probable que 2 de cada 3 consumidores eviten un negocio o eviten transaccionar con una empresa que haya sufrido un ciberataque. Entonces, desde aquí existen unas principales amenazas para los individuos, no para la organización per se, sino para la organización en términos de los usuarios. ¿Cuáles son las principales? El phishing. Phishing, tal vez lo han visto, ya vamos a profundizar en ello, pero son esos correos electrónicos o sitios web o mensajes de texto que son de engaño para robar información confidencial. Todos somos víctimas de phishing día a día, no solamente en nuestras cuentas corporativas, sino también en las personales. Para muchas personas les llegarán correos electrónicos de bloqueo de cuentas de bancos que no tienen, o podría llegar también confirmaciones solicitando el código de confirmación. Cada vez los delincuentes han visto que no solamente como humanos seguimos respondiendo hacia el phishing, entonces lo han especializado y lo han adecuado de tal manera que eh, se puede pensar que es una barrera que todavía no podemos superar. ¿En qué medida? Desde hace aproximadamente 3 años, cuando comenzamos las nuevas formas de trabajo híbrido, remoto o volver a la presencialidad, el incremento hacia el phishing ha sido exponencial. Y al ser exponencial es porque de alguna manera el delincuente ha tenido mayor respuesta de los usuarios. Dudamos menos, verificamos menos y podemos comprometer los accesos a las organizaciones. Dos, tenemos la parte de dispositivos y software, que son los equipos donde accedemos a la información corporativa, y lo que debemos buscar aquí es que podamos actualizar el software y podamos evitar que sean utilizados para robos de identidades o sean utilizados por los delincuentes. Existe otro punto adicional que es el término de estafas. Las estafas siguen o se están presentando en el manejo de llamar a una organización a estafarla o a exigir los rescates cuando hay problemas dentro de la organización. Existe un robo de datos, existe una llamada de estafa o un correo que busca pedir el rescate por devolver un servicio, y esto nos genera un inconveniente general a las organizaciones. Esas estafas y esas llamadas podrían llegar por cualquier lugar. Y tenemos también la parte de las contraseñas por parte de los usuarios. Manejamos contraseñas hace muchísimos años, pero sigue siendo una mala práctica no usar las contraseñas más efectivas en términos de seguridad, por supuesto, y también una falencia en el uso de múltiples factores de autenticación que pueden ser cruciales para el manejo de la seguridad en línea. En términos de phishing, tenemos aquí 3 ejemplos de phishing corporativo, que es lo que se está presentando en la actualidad. ¿Qué son estos diferentes tipos de phishing? Lo primero, hay phishing masivo, phishing que puede llegar de manera masiva a una organización. Esta forma de llegar de manera masiva es muy genérica, suele ser cuando vamos a un tema muy masivo y no tiene un retorno de inversión tan grande al atacante en términos en que vamos a lo masivo, como el consumo masivo. Tenemos también el spear phishing, que es cuando intentamos llegar a un grupo específico de la organización con una campaña más personalizada. Así como comentaba hace un momento que el delincuente ha visto la forma en que crece su retorno de inversión con respecto al phishing, en la medida que vamos más dirigidos, podemos garantizar también como delincuentes que podemos tener un mayor retorno, que más personas puedan caer porque el correo se ve más real o porque el correo puede llegar a ser más efectivo a conseguir un acceso, no tanto como el primero. Y tenemos el 3, que suele ser y es parte de lo que se está viendo en, en organizaciones a nivel global, es el walling, que es dirigirse directamente a directores o ejecutivos dentro de una organización.
Esto es porque existe la probabilidad de llegar o de conocer quiénes son los directivos, cuáles son sus correos electrónicos, qué sistemas de comunicación manejan y tratan de llegar a ellos. Esto para tener control, poder enviar información hacia el interior a nombre de un correo suplantado y poder pedir información, o también si este directivo o ejecutivo tiene acceso a sistemas más privados o que llevan a información más confidencial, puede llegar a este tipo de información en las organizaciones. Asimismo, dentro del phishing es importante poder ver que los emails están siendo cada vez más elaborados. Parte de los desafíos del uso de la inteligencia artificial, vemos que la inteligencia artificial la estamos utilizando en muchos entornos. La ciberdelincuencia también está utilizando algunos modelos para crear correos más creíbles, para poder crear información mucho más dirigida y mucho más creíble a una persona del común que está en cualquier tipo de organización. Entonces aquí los atacantes han buscado ajustar estos métodos para comprometer servicios de correo electrónico completos. A medida que van maximizando su posibilidad de trabajo, también han podido llegar a comprometer un servicio completo, un servidor completo o un servicio completo de correo electrónico donde todas las cuentas están comprometidas. Y desde aquí, en los términos de ciberseguridad que llamamos de cadena de suministro, en el caso de un ejercicio que vimos hace un tiempo llamado Novelium, se tuvo acceso a una solución de marketing donde se hizo envío masivo de información por parte de un tercero a nuestros clientes. Entonces, la parte en la cual se determina el compromiso en servicio puede ser muy grande. También tenemos el abuso de la infraestructura. Hay escenarios donde los atacantes nos envían un enlace a, suele ser un Google Drive o un OneDrive de manera temporal, donde ponen un archivo y donde se aloja el malware. Entonces ya no nos envían el archivo como adjunto, sino un enlace de donde se encuentra la información. Esa información es el archivo que tiene el malware o la ejecución del malware per se, y en esa ejecución del malware podemos tener este punto desde aquí. El correo electrónico BEC, que llamamos como el Business Email Compromise, es un correo electrónico fraudulento que vemos que cada vez también buscan engañar o nuevas metodologías para engañar a las personas. Este es parte del ejemplo de lo que están utilizando los delincuentes, las plataformas de inteligencia artificial para generar información más creíble. Entonces el phishing ha evolucionado tan rápido que busca diferentes formas de comprometer información de las personas. Entonces tenemos la necesidad de querer robar sus credenciales, su usuario y su contraseña, poder entregar un malware en un adjunto como una ejecución que puede venir desde un enlace o que puede venir dentro del propio correo electrónico, que nos obliguen o que nos persuadan a ir a una URL en específico donde hay un código malicioso, un enlace dentro del adjunto, que como hay medidas de control de ejecución, hay algunas que nos llevan a un enlace, pero el enlace ya no va solamente en el cuerpo del correo, puede venir también dentro de un adjunto. Buscar el compromiso de una cuenta en específico para generar mayor contaminación en las organizaciones o un enlace a un malware. También un ejercicio que posiblemente ustedes lo habrán visto cuando acceden a una página donde se pueden loguear o donde pueden registrarse con las cuentas corporativas. Puede ser una página web, una página de noticias, una aplicación, una red social donde usted puede loguearse con la cuenta corporativa. También estamos dando muchos accesos a aplicaciones a conectarse a esa identidad corporativa. Entonces, estos ejercicios nos muestran que la evolución del phishing no es solamente un correo que busca que nos comuniquemos, sino que comprometamos el recurso organizacional.
que demos credenciales, que demos accesos, que comprometamos máquinas, que podemos dar permiso a una aplicación para leer todos los ejercicios que tenemos de información corporativa. En términos de dispositivos, si recuerdan, hace un momento estaba hablando de las identidades y el correo electrónico, pero estaba también la parte de dispositivos. El ransomware, para los que no conocen, es ese malware que secuestra datos o secuestra un sistema de información. En ese caso, el ransomware es lo que ha llevado que los principales ataques de los últimos meses o quizás 2 años hayan, hayan sido el potencializador del crecimiento del cibercrimen mundial. Esto debido a que muchas organizaciones, al sentirse desesperadas por no acceder a un sistema, porque tengan su información o porque no puedan prestar un servicio, hacen que se lleven a pagar eh, estas estafas o estas extorsiones que tiene el proceso de ransomware. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que el ransomware se llega a ejecutar por falencias tanto en personas como en sistemas. Si hablamos a nivel de personas, contraseñas robadas o identidades desprotegidas, o sea, el malware necesita credenciales, que necesita acceso a sistemas para poder contaminar o para poder afectar una organización. Entonces, si dentro de esta ecuación nosotros pudiéramos minimizar la forma en que se manejan los accesos y las identidades, nos podría llevar a una reducción también en la posibilidad de que se nos ejecute un ransomware. 2. Enfocado hacia los productos de seguridad faltantes o deshabilitados. En la mayoría de incidentes de ciberseguridad asociados a ransomware, vemos que se han explotado o productos de seguridad o que faltaban, que no estaban dentro de la ejecución, que justo esa máquina no se le instaló o se configuró de manera mal, eh, que generó finalmente que no se pudiera llegar a una capa de protección. También esto va asociado a los dos siguientes, en aplicaciones mal configuradas o abusadas, y esto es cuando tenemos una aplicación que no tiene todas las características de seguridad. Esa característica de seguridad hace que estemos expuestos a que se pueda vulnerar y a que permitamos que los delincuentes accedan. Y por último, la aplicación de parches. Los parches de seguridad, muchos los han podido escuchar hace mucho tiempo. El parche de seguridad no es exclusivamente para los celulares. Por supuesto, esto va también a parches de seguridad de los laptops o los equipos de las personas, a parches de seguridad de los aplicativos, a parches de seguridad de los servidores, y es la mejor manera de fortalecer. La mayoría de incidentes de ransomware o de ciberseguridad van hacia sistemas no parchados o que no tienen todas las actualizaciones de seguridad que son necesarias. Entonces, aparte de lo que estamos hablando, de esa probabilidad de ejecución o esa probabilidad de que las amenazas se materialicen en una organización, tenemos también el aspecto humano, cómo los humanos somos parte de las actividades de una amenaza. Entonces, a medida que se hace una evaluación de cómo puede llegar un factor técnico o un factor de personas a hacer que las amenazas se consideren como un vector o que las amenazas se materialicen en una organización, se demuestra aquí, y aquí lo ven ustedes, que el 31% de esa materialización de las amenazas a nivel de vector se hace por ingeniería social. Ingeniería social no es necesariamente un factor técnico, no es un factor tecnológico, sino es un factor de personas. Una llamada a alguien que puede entregar información de la organización, o si me voy a un ejercicio de, de poder entrar a una página web y poder poner mis credenciales donde la roban, o poder contestar un phishing, o poder darle clic a la información, o simplemente que me encuentro una USB en la calle y llego al equipo de la organización a abrir esa USB a ver qué tiene. Son ejercicios principalmente de ingeniería social donde somos no solamente identificados, sino vulnerados como un factor determinante en el acceso a los sistemas de información.
Y tenemos también que no solamente lo vamos a ver como un actor externo. Muchos de los ejercicios de cibercrimen los verán ustedes, no, que el ciberdelincuente accedió a la información, hubo activistas tratando de tumbar mis servicios o un competidor trató de hacerlo. Pero hay dos puntos que están en verde en la parte de abajo que ustedes van a ver que son actores de amenazas en la organización y es donde también debemos trabajar sobre la cultura, pero sobre la protección. El primero de ellos es empleados actuales que pueden estar buscando hacer un daño a mi organización, brindando los accesos como no deberían ser o entregando la información que no deberían entregar. Y asimismo, el último está en el 21%, enfocados hacia empleados del pasado, que son esas personas que pudieron haber ya salido de la organización, pero que mantienen accesos. Esos accesos, si tienen un trasfondo tecnológico, de no cerrar el ciclo del funcionario o del empleado y podemos estar permitiendo accesos. Entonces, la forma en que se representa un actor de amenaza dentro de una organización puede ir hacia factores internos de la organización, como los empleados y el factor humano. Teniendo en cuenta esto, sabemos que el 56% de, de riesgo puede ser reducido si los empleados o el factor humano está capacitado en técnicas de phishing, estafas y manejos de información. Y esto no solamente justifica, sino que busca que las organizaciones hagan más ejercicios internos de formación de personal, de simulaciones de phishing, de entrenamientos hacia el manejo de estafas y manejo de información, que van a hacer que se fortalezcan esas capacidades y se reduzca el riesgo. Si hablamos en temas de parches de seguridad, en temas de minimizar la exposición y manejar principios de cero confianza, se estima que el 98% de la higiene básica de seguridad puede protegernos contra el 98% también de los ataques. Entonces, este 98% de los ataques se va a dar por una buena cultura y por unos buenos mínimos en manejo de seguridad digital. Y el buen comportamiento a nivel de correo electrónico puede reducir la susceptibilidad del phishing en un 40%. Las organizaciones a nivel técnico están creciendo en tecnologías, están creciendo en configuraciones para evitar que el phishing llegue a los usuarios finales, pero esa parte final todavía podría reducirse más el riesgo con el entrenamiento de los usuarios finales. Adicional a esto, tenemos unas recomendaciones que como usuarios deberíamos tener para los escenarios de phishing. ¿Qué debemos tener en cuenta para ese correo electrónico engañoso, para ese correo electrónico que es sospechoso y que podría poder afectar a mi organización? Uno, inspeccionar muy bien las partes del correo electrónico, buscar cambios en el nombre de la organización que me envía, en la dirección de quien me envía ese correo electrónico. No puede enviarme a alguien del banco uno una solicitud de cambio de contraseña cuando el remitente o el correo electrónico, el arroba al cual pertenece es de otro banco o de una cuenta de uso personal. No tiene ningún sentido que podamos responder un correo electrónico con una identidad falsa. Hay que tener en cuenta que a pesar de que esto se ha ido permeando por lo que comentaba eh, en inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado y es porque siempre el phishing o el intento de phishing busca que tengamos algo especial, una urgencia, algo que nos lleve a que leamos muy rápido y a que podamos interactuar con ese phishing. Hay que aprenderlo a identificar. También buscar información verificable del remitente. En caso de duda, y aquí es un ejercicio que puede tenerse en cualquier organización, hay que mirar, no tratar de copiar toda la información o responder a todo, sino generemos correos nuevos, verifiquemos el remitente. Y esto nos lleva también a que no enviemos información confidencial por correo electrónico. Aquí hay
un punto enfocado también hacia teléfono de transmitir información privada. No es tanto el teléfono, sino es más como mecanismos seguros de compartir información, que sean los oficiales de su entidad donde ustedes trabajan o que sea parte de esa definición de manejo de datos. No deberíamos enviar ni por urgencia ni por necesidad latente un correo electrónico con información confidencial. Esto convencionalmente, si no hay una verificación telefónica, si no hay una verificación del proceso organizacional, no deberíamos compartir información. Evitar hacer clic, y siempre que vayan a dar clic a un enlace que viene dentro de un correo electrónico, piensen un poco en hacia dónde me podría llevar. Si lo miramos en las tecnologías existentes de correo electrónico, si yo me paro sobre el enlace sin darle clic, puedo saber la URL a la cual estoy redirigiéndome o me va a redirigir cuando hago el clic. Aquí en este punto, si tenemos herramientas de tecnología de seguridad de correo, suelen decirme safe links o se va mostrando una seguridad donde hay una validación adicional cuando le doy clic, pero si no tenemos ello, simplemente parándonos encima podemos saber si hay un enlace diferente. Vuelvo al ejercicio del banco. Si es un banco el que me está solicitando la información y la URL es de un drive o es de una página pública, una página totalmente desconocida o un dominio totalmente raro, no debería estar accediendo a él. Y aquí tenemos que hay que evitar abrir adjuntos de correo electrónico que no sean confiables. Cuando tenemos sospechas, incluso de personas conocidas, deberíamos sospechar de ellos. Ustedes han visto y posiblemente conozcan a alguien que ha recibido phishing de un amigo pidiendo plata, o un chat, o un mensaje de ingeniería social por medio de redes sociales, donde nos solicitan dinero, donde nos piden ayuda. Esto lo hacen también con el fin de ir a esos círculos de confianza que tenemos como personas, y uno de los ejercicios es llegar también por amigos. Y hay que revisar el filtro de correo electrónico no deseado en la cuenta de correo electrónico. Hay que tener mucho cuidado. El hecho que estén en esas bandejas de correo no deseado es por algo, y es por lo que mi organización debería tener este tipo de tecnologías para utilizar. Y en términos de dispositivos, las reglas van más a compartir simplemente que la información se comparta por los medios más seguros definidos por la organización. También intentar desconfiar de los mensajes y los enlaces que nos llegan por medio de los SMS o mensajes de texto, especialmente si solicitan información personal, calificar un servicio, nos llevan a páginas en donde tengamos que ingresar usuarios y contraseñas. Hay que desconfiar y evitar acceder a ellos. Transferir archivos a través de canales inseguros, documentado en el punto número 1. Usar administrador de contraseñas para el caso de los dispositivos y los móviles. Existen aplicaciones a nivel de, digamos, de Microsoft. La que utilizamos nosotros se llama Microsoft Authenticator, que nos permite tanto almacenar llaves como ser doble factor de autenticación. Y esto nos lleva a que podamos estar utilizando sin necesidad de estar conociendo todas las contraseñas que estamos manejando. Una regla básica: bloquear el dispositivo cuando voy a salir, ya sea a tomarme un café, a ir al baño o algún sitio dentro de mi oficina, y peor aún, pues si estamos en un sitio público. Si es un celular, en lo posible siempre manejar pines, huellas dactilares, reconocimiento facial para evitar que alguien acceda a ellos. Y lo que pues estábamos hablando, actualizaciones, parches de seguridad, últimas versiones, tanto en el sistema operativo como en los sistemas de navegación. Y con respecto a contraseñas, hay 4 reglas sencillas. Uno es crear contraseñas seguras, que es un poco lo que es más complejo para algunos, en crear basado en caracteres, combinaciones, números y símbolos. Eh, Ojalá sean diferentes para los diferentes servicios que estamos utilizando. Un gestor de contraseñas nos puede ayudar muchísimo a ello. Asegurar las contraseñas, no compartirlas con nadie, eh,
tratarlas de cambiar si sabemos que está comprometido algún tipo de servicio y también habilitar múltiple factor en caso de que sea disponible. No nos dejemos de engañar, no entreguemos nuestra contraseña a diferentes servicios que no sepamos qué son y no compartamos las contraseñas y correos electrónicos por llamadas telefónicas. También la tendencia es a prescindir de las contraseñas, utilizar los biométricos, utilizar los múltiples factores de autenticación y eso va a hacer que sea más difícil que las podamos utilizar y que las podamos tener. Y acá hay un ejemplo complementario a estos tres puntos y es poder llegar también a cerrar servicios que no utilicemos o que no vayamos a utilizar. Esto hace que reduzcamos también esa huella que tenemos digital y podamos evitar que haya un robo de contraseñas a un servicio que no tengamos. Complementando esto, pues quisiera saber si hay algún tipo de pregunta para poder también hacer el seguimiento. Sí, señor. Muchas gracias, Gustavo, por la información que nos acabas de compartir. Estoy segura de que esta información va a contribuir a que tengamos mayor conocimiento y seamos ciberinteligentes y estemos preparados frente a cualquier ciberataque o vulneración a la información que se pueda presentar, teniendo en cuenta estas recomendaciones que nos acabas de brindar tan importantes. Tenemos por aquí algunas preguntas de nuestros asistentes. Te las voy a ir leyendo. La primera dice de la siguiente forma. ¿Puedo manejar mi correo electrónico y acceso a mi organización desde mi móvil personal? Sí, es una tendencia que podemos trabajar no solamente con los móviles, sino con los equipos de uso personal. Las organizaciones están teniendo un cambio generacional en la forma en que mis colaboradores internos trabajan, desde dónde trabajan, desde qué dispositivos trabajan. Y hay un desafío técnico en primera medida en que haya unas medidas para evitar que si yo lo uso desde un equipo personal, no se acceda a todas las capas de información o se esté ejecutando dentro de entornos controlados. Entonces, mis usuarios internos de la organización podrían utilizar un celular personal para acceder. Pero hay que tener también como usuario, ayudar a proteger a mi organización, a que sea un equipo que esté actualizado, que tenga el software correspondiente, que pueda manejar mi múltiple factor para acceder a mis recursos y poder garantizar que pongo también de mi parte para poder apoyar no solamente la flexibilidad de trabajo, sino la seguridad de mi organización. De acuerdo, Gustavo, muchas gracias. Muy clara la respuesta. Por aquí tenemos otra inquietud. Dice, como empleado, ¿qué debería hacer en caso de que me llegue un correo sospechoso o que no pueda validar? Bueno, lo primero es elevar y súper bueno el caso en que podamos identificar un correo sospechoso. Sí, como, no solamente como colombianos, sino en la cultura latinoamericana nosotros sospechamos mucho de nuestros entornos, no solamente en la vida personal, sino también debemos comenzarlo a hacer en la vida digital. En la vida digital y la forma en que podemos evitar que haya un fraude o que haya un compromiso organizacional es dudar. Y si dudamos y no podemos validar que ese correo es totalmente sospechoso o debería desecharlo o no debería acceder a él, hay formas, y esto va a depender de cada organización, de notificar a las áreas de tecnología, ya sea con un botón donde recibo correo o ya sea reenviándole a un correo electrónico de soporte técnico. Esto va a depender de cada organización, pero lo primero es protegernos, tratar de no abrirlo. Y lo segundo es validar internamente en mi organización a quién debo notificar y por qué vía. De acuerdo, Gustavo, muchas gracias. Y tenemos la última inquietud de la jornada y dice de la siguiente manera. ¿Podrías darnos un consejo para definir claves más seguras? Ok. Hay varias modalidades de definir una contraseña segura, una clave segura. Yo utilizo una pues esto va a depender de cada uno, ¿no? Pero para mí funciona y es fácil, no solamente en la creación, sino en recordar.
Entonces, si tú miras, vamos a tomar, lo voy a explicar de la siguiente manera, es tomar una frase y lo voy a tomar con lo que estamos viendo ahorita. Semana de la Seguridad Digital del 21 al 25 de noviembre. Esa es mi frase. Pues yo lo pongo solamente como una frase, tal vez alguien la podría determinar o saber. Pero si yo tomo las iniciales de cada una de la palabra de esta frase, o sea, S, D, L, S, D, 21 a 25 de N, le puedo poner un punto al final o le pongo un signo de admiración o utilizo también el hashtag, pues es una clave no solamente larga, es compleja, puedo utilizar mayúsculas y minúsculas y va a ser fácil. Yo que te la comenté, pues para ti sería fácil comenzar a poner SDL, pero es una forma de crear una contraseña basada en una frase que me sé, un poema que me sé, una canción que me gusta, una etapa de mi vida. Entonces puedo tomar ese tipo de mejores prácticas en la creación, ojalá tengan fechas, ojalá tengan signos de puntuación que va a permitir que en realidad cumpla con las de creación de una contraseña. Ese sería como mi ejemplo para definir claves más seguras y que espero que sirva para muchos. De acuerdo, Gustavo, muchas gracias. Sí, sí ha sido claro y muy importantes estas pautas que nos den para que sean también de fácil recordación. Bueno, hemos terminado el espacio destinado para las preguntas. Agradecemos la participación del ingeniero Gustavo Gómez de Microsoft por esta importante contribución durante nuestra Semana de la Seguridad. A ustedes, nuestros asistentes, gracias por acompañarnos y estar #Unidos contra el Fraude.